13 años después, en el Instituto Roosevelt tenemos un grupo interdisciplinario en donde intervienen muchos profesionales en salud a favor de mejorar la calidad de vida, el pronóstico, la sobrevida de los pacientes con ELA, de hacer diagnósticos tempranos y posturas anticipatorias a las complicaciones. El día de hoy quiero aproximarme a ustedes para hablar de la esclerosis lateral amiotrófica en muchos de sus aspectos, para que todos conjuntamente como sociedad construyamos conjuntamente conocimiento y crezcamos a favor de las personas con este diagnóstico. En el marco de lo bioético, todos los médicos debemos de reportar qué conflictos de intereses hemos tenido, particularmente con la industria farmacéutica. Yo he tenido relación con la industria, con laboratorios como Sanofi, Novartis y Actofarmas, con conferencias, material educativo, hasta el año pasado, y Sanofi me da patrocinio en la asistencia a simposios internacionales. Igualmente hago parte de la Asociación de Pacientes con ELA, de los que hoy llevo la camiseta, para invitarlos después a la caminata que haremos el 29 de julio. La esclerosis lateral amiotrófica, uno de los grandes conflictos de nuestro país y en general en la gran mayoría de países en el mundo es que tenemos subregistros. Entonces, uno de los primeros pasos es hacer visible esta condición. Y tenemos que hacerla visible, es administrativo, por ejemplo, frente al Ministerio de Salud. Cuando nosotros le preguntamos al Ministerio de Salud, desde la Asociación Colombiana de Neurología, cuántos pacientes usted tiene reportados de esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos que hace parte del grupo de enfermedades huérfanas y raras, nos presentó estos números. La esclerosis lateral amiotrófica en nuestro sistema de clasificación internacional, que es el CI-10, se califica con el código G122, que quiere decir enfermedad de neuronas motoras. Esto es muy amplio, pero pues allí se incluye la esclerosis lateral amiotrófica. Para nuestro estado, para nuestro gobierno, en el 2009 existían solo 372 personas con este diagnóstico. Para el 2015, este registro pasó a 861 pacientes. Consideramos, sin embargo, que existe un subregistro, porque los mismos médicos no tienen conocimiento de este código. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes son codificados como esclerosis múltiple, esclerosis sistémica y otras cosas que no obedecen a la enfermedad en la que estamos pensando. De tal forma que parte del objetivo de estos espacios de conocimiento es para que nosotros como comunidad médica y como comunidad en general sepamos clasificar los códigos para esta enfermedad y frente a nuestro Estado, frente a nuestro gobierno, existamos, que si bien es una enfermedad huérfana, es posible que sea menos rara de lo que pensamos. Por ejemplo, en el Instituto Roosevelt, en donde trabajamos desde el año 2005, hemos visto cerca de 1.100 pacientes. Igualmente existe otro registro que, por ejemplo, lleva la asociación, que puede estar más o menos en el grupo de pacientes. En las publicaciones que se ha hecho en el Instituto Roosevelt de esclerosis lateral amiotrófica, particularmente liderado por el profesor Ortiz, se han utilizado las bases de datos de nuestros pacientes para hacer clasificaciones, por ejemplo, de discapacidad. En esta publicación hablamos de 244 pacientes que se pudieron tipificar epidemiológicamente. De nuevo, la población que nosotros hemos manejado probablemente sea 5 veces este número, pero pues esto se utiliza para estudios de publicación. La población que vemos en Colombia, si bien en Colombia no tenemos estudios epidemiológicos específicos, pareciera muy similar a las poblaciones de otros países para los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. ¿A qué me refiero? Existe la misma proporción con respecto a las edades, es decir, se presenta en hombres un poco más y en hombres entre 65 y 60 años. La ELA, sabemos, la esclerosis lateral amiotrófica puede presentarse de diferentes formas. Puede presentarse con la debilidad en una mano, con la debilidad en un pie, con debilidad para hablar o al atorarse y rara vez de entrada con respiración alterada. Hay proporciones, la gran mayoría de pacientes se presentan con debilidad en miembros superiores o inferiores y es una proporción menor la que se presenta con debilidad al hablar o al deglutir. Y la población, por lo menos en estos 244 pacientes nuestros del Instituto Roosevelt, se porta de una forma muy similar a otras poblaciones evaluadas en otras áreas del mundo.
Aquí tuvimos una pequeña impasse técnico con el webcam, pero lo que queríamos mostrar es que en el 2015 61 pacientes se evaluaron en el Instituto Roosevelt de forma integral y 91 en el 2016. Aún nosotros podríamos llegar a tener subregistros porque hay pacientes que viven fuera de Bogotá y solo van a una única consulta y después no retornan. De tal forma que probablemente sean mucho más los pacientes que hemos estado evaluando. La gran mayoría de pacientes que nosotros vemos son de la región centro, de Bogotá, región cundiboyacense, básicamente central, algunos pocos de región de Antioquia o región de Atlántico, Santanderes u otros. Hemos visto pacientes de Panamá y de Ecuador también. Nosotros llevamos 13 años configurando este grupo interdisciplinario de esclerosis lateral amiotrófica, pero pues por fortuna también ya existe otro grupo de trabajo en Medellín que va a permitir que los pacientes de la zona Antioquia también tengan una posibilidad de consulta más fácil. Volviendo al tema de hacernos visibles. El ministro de Salud, el doctor Gaviria, facilitó la implementación de una herramienta en donde para solicitar medicamentos no POS usted tiene que registrar el diagnóstico. Esta herramienta se llama MIPRES. En el MIPRES existe una parte específica en donde pregunta, ¿esto es una enfermedad huérfana? Y usted como médico coloca sí, es una enfermedad huérfana y está. De tal forma que ya tenemos un código específico y no podemos entrar ya nada más en decir esto es una enfermedad de neurona motora G122, sino podemos especificar que es una esclerosis lateral amiotrófica 0897. Podemos especificar que puede ser un tipo de enfermedad de neurona motora tipo atrofia muscular espinal, que puede dar tanto en niños como en adultos y que es un diagnóstico diferencial importante en esclerosis lateral amiotrófica, y cerca del 15% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica pueden hacer la presentación de cambios cognitivos al punto de llegar a algo que se llama demencia frontotemporal, que también podemos registrar en este Ministerio de Salud. Si no somos visibles a futuro, no habrán suficientes políticas en salud dirigidas a las personas con este tipo de enfermedad. De allí la importancia. ¿Qué sabemos de la historia natural de la enfermedad? Inicia entre 56 y 63 años cuando es esporádica. Si tiene una base genética importante o antecedentes familiares importantes, podríamos decir que la enfermedad puede empezar todavía de forma más temprana, 47 a 62 años. No entendemos todavía, pero cada vez vemos pacientes mucho más jóvenes, pacientes de 29, 35, 40 años, inclusive estábamos empezando a ver niños. Como les decía, en Colombia no existe estudios epidemiológicos suficientemente bien diseñados, por lo menos no aún publicados. Es posible que el grupo de Antioquia publique a futuro un estudio similar, pero ¿qué sabemos en nuestro entorno? En Ecuador la edad promedio de inicio son 50 años, en Brasil 52 años, en Argentina 55. Sigue conservándose la proporción 1.5 a 1 con respecto a hombre y mujer, es decir, le da más a los hombres. Y en la serie mexicana esto es todavía aún mucho más marcado. En los estudios de primer mundo, estamos hablando, por ejemplo, de los estudios europeos, los estudios australianos y japoneses, sus poblaciones son muchísimo más homogéneas que la nuestra. Nosotros, por definición, como América Latina, somos una comunidad mestiza. Y este mestizaje parece que tiene alguna representación con respecto al comportamiento epidemiológico de la esclerosis lateral amiotrófica. Los estudios cubanos, por ejemplo, muestran que la población mixta tiene menor incidencia de esta enfermedad que los blancos y que las mismas personas afrodescendientes. En Brasil, el 31% de los casos son de origen étnico blanco, los mulatos tienen menor presentación de la enfermedad y en Argentina se hizo fue un estudio en relación con el origen, la gran mayoría era un origen urbano, la minoría son rurales, pero pues esto puede suceder al igual que acá, que las personas del campo tienen menos acceso a los servicios de salud que las personas que viven en las ciudades, puede haber allí un sesgo.
hemos visto en 13 años. De nuevo, nosotros vemos la gran mayoría de nuestros pacientes son de las zonas centrales, pero hemos podido identificar por casos de ELA familiar y ELAs esporádicas ciertas procedencias geográficas que nos llaman la atención. En 13 años solo hemos podido documentar 3 genes asociados a esta enfermedad, pero hemos ubicado ciertas localizaciones en Cundinamarca, Boyacá y Santander, es que de entrada cuando el paciente nos refiere que viene de esas zonas o su familia es de esas zonas, nos alerta a que esto potencie la posibilidad del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en Cundinamarca, al sur oriente, notamos un poco más de casos hacia esa zona, me refiero hacia el área de Caquesa y pueblos circunscritos. En Boyacá, hacia el norte y oriente, también vemos algunos pueblos que se repiten, por ejemplo, Sativa Norte, Satua Sur, el área de esta región se llama Suamux, el área de Uitama, Sogamoso, vemos varios casos. Y en el área de Santander, hacia el sur, en límites con Boyacá, hacia el área de Güepsa, Puente Nacional. De esto no hay todavía publicado nada, son observaciones nuestras a partir de la consulta diaria, la consulta cotidiana, nuestra sensibilización al respecto de esto. En Colombia tenemos muchas enfermedades neurogenéticas. Nuestra geografía, que son básicamente 3 cordilleras, han facilitado conductas endogámicas en las familias y por tanto hay ciertos genes que permanecen en las familias y se presentan en varios de sus integrantes. No solo nos sucede en esclerosis lateral amiotrófica, recordemos que por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer hay un gen fundador en Yarumal, Antioquia, en la costa tenemos enfermedad de Huntington y en la misma Boyacá tenemos muchas enfermedades tipo distrofias musculares. Por tanto, es una interpretación también social y geográfica del fenómeno de nuestras enfermedades en nuestro medio. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que desde el siglo XIX que la describió el doctor Charcot en Francia. Es un diagnóstico clínico. Clínico quiere decir que yo como médico me siento a escuchar al paciente, según los síntomas que me cuenta, yo voy y lo examino y busco algunos signos específicos. Es decir, es la combinación de los síntomas del paciente y de los signos que encuentro yo al examen físico. Si yo encuentro signos de lo que llamamos neurona motora inferior, con neurona motora superior, sin ningún examen, yo como clínico puedo ya plantear la hipótesis de que es una esclerosis lateral amiotrófica. Pero en la medida que la ciencia avanzó y que la técnica mejoró, sobre todo las evaluaciones neurofisiológicas, a partir de más o menos los años 70, se mejoró el diagnóstico de esta enfermedad confirmatoria a través de los estudios de neurofisiología, particularmente electrofisiología, neuroconducción y electromiografía. Los otros exámenes que hacemos en laboratorio, los exámenes de resonancia cerebrales o de las columnas cervical, torácica y lumbar, lo hacemos de forma complementaria y siempre en el proceso de hacer diagnósticos diferenciales. Pero es la electromiografía la que nos confirma nuestra hipótesis diagnóstica. Y es por eso que es a partir de allí, de una muy buena sospecha clínica y de una muy buena electromiografía, que podemos hacer un diagnóstico temprano. ¿Para qué hacemos un diagnóstico temprano? Para hacer intervenciones tempranas. Sabemos que si la enfermedad intervenimos rápidamente en cosas como la respiración y la nutrición, el paciente va a tener un mejor pronóstico. Por eso el doctor Carvalho, desde el 2008 aproximadamente, habla de los criterios de Awaji. Existen unos criterios que van a encontrar muy frecuentemente, que se llaman los criterios del Escorial, en los que todavía se fundamentan, que son los signos de neurona motora superior, inferior y en qué segmentos están, acortando los criterios. Pero los criterios de Awaji nos permiten darle un valor adicional a la electromiografía, en donde la electromiografía nos puede mostrar signos de neurona motora inferior eléctricamente que nos ayudan a configurar el diagnóstico. Los diagnósticos en medicina dependen del nivel de certeza. ¿Qué tan seguro estoy yo como médico de que tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? Y la certeza puede ser que claramente la enfermedad, o sea, es definitivo, es probable, o es posible, o incluso sospechoso, pero cada vez utilizamos menos ese concepto. Y ese nivel de certeza depende de cuántos signos encuentro yo en los brazos, en la cara, en las piernas. Signos de neurona motora inferior, que son, por ejemplo, la atrofia, particularmente la atrofia en este músculo, el primer interóseo de las manos,
y en otras áreas. Las fasciculaciones son esos movimientos involuntarios de los músculos que brincan, la debilidad, y los signos de neurona motora superior, que es cuando tomamos los reflejos musculotendinosos y están claramente exaltados y de forma patológica exaltados. Si además del examen físico yo configuro el diagnóstico con unos criterios de aguaje planamente, tengo más posibilidades de ofrecerle al paciente más opciones. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad supremamente compleja. Clínicamente es compleja en el sentido de que ningún paciente es exactamente igual a otro, ninguno le empieza exactamente igual que a otro con los mismos síntomas, ni tienen necesariamente la misma progresión. Y si nos vamos a la fisiopatología, es decir, intentar explicar desde el marco científico, desde el marco biologicista, qué es la enfermedad, cómo empieza, también es muy compleja. Vamos a dividirlo y vamos a hablar un poco de genética. Los genes, la información que todos guardamos, que es la información que dice de qué color es nuestros ojos, de qué tono es nuestra voz, de qué color es el cabello, también marca cosas como de qué nos podemos enfermar. Y existen múltiples genes. Algunos protegen, otros determinan la enfermedad. En esclerosis lateral amiotrófica se empezó a notar el tema genético en los casos de la familiar, es decir, mi papá, mi tío, mi hermano, ahora yo tengo la enfermedad. Es una esclerosis lateral amiotrófica familiar. Pero que esta es la menos frecuente, entre el 15 y el 20%, también existe una ELA esporádica, es decir, en la que no hay un antecedente familiar claro. Hoy en día sabemos por la complejidad de estos genes que puede ser que yo no haya tenido un padre con esclerosis lateral amiotrófica, pero mi abuelo tuvo una demencia frontotemporal, mi hermano tiene una esquizofrenia, mi otro hermano tiene una epilepsia, empiezan a aparecer antecedentes familiares de enfermedades neurollamativos y hoy en día sabemos que se pueden explicar por la expresión heterogénea de algunos genes como el C9orf. Total, lo que hemos visto es que en la ELA familiar el tema genético es muchísimo más fuerte, pero que en la esporádica también lo es. Uno, porque son genes de novo, o dos, porque sí había antecedentes familiares que todavía no habíamos determinado claramente. Recordemos que cuando nuestros abuelos morían de enfermedades que los iban deteriorando progresivamente hasta quedar en una cama y dejar de hablar, hablaban del reumatismo, por ejemplo. ¿Realmente era un reumatismo o era una enfermedad neurodegenerativa que le dio atrofia y pérdida de la movilidad? No lo sabemos. Entonces es muy difícil rastrear esta información. La esclerosis lateral amiotrófica, hasta más o menos los años 70, su investigación, su trabajo dependió exclusivamente de toda la fuerza que hacían los pacientes y sus familiares desde las asociaciones para que los hospitales y las instituciones universitarias investigaran en esta enfermedad y trabajaran en esta enfermedad. Los pacientes fueron los que nos enseñaron y nos siguen enseñando. Pero desde los años 80, 90 y ahora en el siglo XXI, la explosión de conocimiento en esta enfermedad ha sido dramática. Esta imagen habla de todos los genes que se han venido descubriendo, describiendo cada vez más en diferentes poblaciones del mundo. La primera descripción fue más o menos en 1992 de un gen que se llama superóxido dismutasa, que explica tanto de las familiares como de las esporádicas, y poco a poco se ha venido extendiendo este conocimiento hasta llegar al NEC1 y al C21RF2. En NEC1, en parte, se llegó a este gen gracias a esta gran campaña que hubo del cubo de hielo y en donde Bill Gates se echaba un poco de hielo en la cabeza y bueno, hay tanta gente que esto se convirtió en viral, pues sí, sí sirvió, fue viral, mucha gente no sabía para qué se hacía, pero sin saber ayudaron a que ese dinero se derivara en investigación y en descripción de genes como el NEC1. Y esto va a seguir creciendo, porque es importante, no solo es para que nosotros como médicos, como ciencia, entendamos, conozcamos el origen de la enfermedad, es porque esto a futuro tiene un objetivo terapéutico. En la medida que usted conoce bien un gen, sabe que esa mutación la tienen 30 personas, podría diseñar específicamente algo que modulara ese gen. Es un gen que no está produciendo bien una proteína, por ejemplo, usted diseña algo específico, una molécula específica, inclusive ya llevada por un virus, y hace que la neurona empiece a producir esa proteína que hace falta. Y eso podría hacer que la neurona ya no muriera.
En el Reino Unido existe una página en donde se describen un montón de genes, como ven son cada vez más los genes, en donde se describen y nos hemos dado cuenta que los pacientes son heterogéneos en su expresión clínica, probablemente porque también su sustrato genético es distinto. En nuestro país hemos encontrado básicamente 3 mutaciones en 3 individuos. Un individuo encontramos una mutación de superóxido dismutasa que no está descrita en otros pacientes en el mundo y que es nuestra obligación hacerlo conocer a la comunidad médica científica. Eso nos puede caracterizar como población específica. Otro gen que es el de la senataxina, esto es de un paciente del norte de Boyacá y con una variante curiosamente lenta para haber iniciado por el área de la boca. Cuando la enfermedad empieza por el área de la boca o al deglutir, a esa la ELA, la que le llamamos ELA vulvar, vulvar con B de Bogotá. Dentro del cerebro, en el tallo cerebral, existe una pequeña estructura que se llama bulbo cerebral. Se parece al bulbo de una rosa, una cosa redondita, alargadita. Y es una cosa tan pequeña, tan primitiva y tan importante que están las neuronas, por ejemplo, que determinan cosas como respirar, como los músculos de hablar y de deglutir. Por eso cuando la enfermedad empieza por esta zona, hablamos de la ELA vulvar. Y este gen particularmente es una paciente con una variante vulvar de muy lenta progresión. El factor genético puede determinar que su enfermedad progrese lentamente o progrese muy rápido. Podemos hacer el diagnóstico a los 2 meses de inicio de la enfermedad, pero aún sin saber si el paciente tiene una mutación en la superóxido dismutasa, una mutación que llamamos A4B, sabemos que es agresivo. Así que a pesar de muchas intervenciones que damos tempranamente, probablemente el deterioro funcional del paciente sea muchísimo más marcado y el pronóstico de su función respiratoria y por tanto de su vida también sea bastante difícil. Si, por ejemplo, el paciente tiene una mutación de SNORF72, tenemos que estar atentos que muy probablemente va a ser cambios cognitivos de lo que llamamos espectro frontotemporal, es decir, más que cambios en la memoria, como la demencia de Alzheimer, son cambios más en el lenguaje, en su personalidad y en algunas otras áreas de la cognición que representan más el lóbulo frontal. Por tanto, es importante, insisto, en tipificar genéticamente, conocer cuáles las características genéticas de nuestra población para poder hacer predicciones también desde el punto de vista clínico y de pronóstico. Las neuronas. Las neuronas son las células específicas del sistema nervioso. Sistema nervioso tenemos en todo nuestro cuerpo. Hablamos del sistema nervioso central, nuestro cerebro y la médula que va por la columna, y también tenemos sistema nervioso periférico, inclusive en el abdomen, en el corazón mismo y en cada uno de los retazos de piel que tenemos. Hay nervios por todo lado, somos seres sensibles y seres con capacidad de movimiento, seres pensantes, entre otras funciones. De tal forma que tenemos neuronas con múltiples funciones, neuronas con las que pensamos, con las que nos movemos, con las que sentimos, con las que coordinamos el movimiento. Neuronas que pueden funcionar conscientemente y neuronas del sistema autónomo, que son aquellas que van, por ejemplo, hacia el corazón, hacia el sistema intestinal, de las que no tenemos un control consciente. Las neuronas motoras son neuronas altamente específicas. En general, todas las neuronas son específicas. Uno nace con cierto número de neuronas y no son células que se puedan reproducir y volver a tomar la función que tenía la previa. No, son tan específicas como si usted tuviera un computador con tantos programas, con tantos trabajos específicos, ¿sí? Que el día que usted se le pierde, así tuviera un backup, es posible que no tuviera todos los programas y todas las conexiones que tenía dentro de los trabajos internos que tenía en el computador, por ejemplo. De tal forma que cuando mueren las neuronas, es limitado la posibilidad realmente de reemplazarlas. Y las que son de trabajos y funciones más específicas, como las neuronas de movimiento, es decir, las neuronas motoras, pues menos. Tenemos neuronas motoras superiores, el cerebro tiene funciones dependiendo del segmento. Entonces, en el lóbulo frontal son las neuronas que se encargan del pensamiento y del movimiento.
más hacia lo parietal y la sensibilidad, aquí está lo visual, aquí está el auditivo, grosso modo. La neurona motora superior está aquí, en la corteza frontal, y está muy bien distribuida. Hay unas neuronas que son del pie y están muy aquí adentro, profundo. Hay neuronas que son de la mano y están más de ladito. Y así nos comportamos desde que somos primates. La neurona motora inferior está en la médula, sea cervical, torácica o lumbar. Y entre ellas hay conexiones. Y son las conexiones de esas dos neuronas las que envían el mensaje para un movimiento consciente como esto. Si mi mano se está moviendo en este momento es porque la neurona motora superior de mi corteza, yo le estoy pensando en la orden de cerrar la mano, de abrirla, mando esa orden a la neurona motora inferior que pudo contraer estos músculos. Esto en la médula también está distribuido de forma específica. De tal forma que en la esclerosis lateral amiotrófica parece que el proceso neurodegenerativo de muerte neuronal empieza en las neuronas motoras superiores. Por conectividad con la neurona motora inferior, muere la inferior y empiezo yo a perder la función del movimiento. Hay ciertos movimientos que nos hacen muy humanos. La pinza, poder tocar específicamente algo. Parte de esa función me lo da esta parte de la mano. Así que son neuronas altamente específicas, probablemente con una necesidad metabólica muy alta, un gran uso de mitocondrias, y eso pues las hace sensibles a que si hay un proceso neurodegenerativo probablemente mueran. En la imagen están viendo algunas explicaciones de por qué podrían morir esas neuronas. Son muchos los factores que influyen en la muerte de la neurona. La misma neurona puede morir y autoabsorberse, autofagia. Puede haber inflamación, la inflamación lesionar tanto a la neurona que murió la neurona. Puede haber neurotoxicidad en el mismo ambiente o por mismas sustancias de la neurona. Puede ser que dentro de la misma neurona haya proteínas que anormalmente empezaron a acumularse y genera una cascada de muerte neuronal. Y en esto puede intervenir algunos genes específicos que desencadenan las proteínas de las que eran responsables, se forman mal, se pliegan mal, se acumulan y es como basura dentro de la neurona hasta desencadenar la muerte neuronal. Esta neurona murió y por alguna razón la de al lado se contagia, se contamina y empieza a morir también, y la de al lado, y la de al lado. Eso nos podría explicar un poco la progresión de la enfermedad. En la médula también están muy distribuidas las neuronas según sus funciones. No solamente en los humanos, probablemente desde vertebrados muy primitivos, posteriormente en los mamíferos y en los primates, las neuronas se fueron organizando según la función específica de la especie. Entonces, vuelvo y digo, si en mi mano empieza a haber atrofia y debilidad acá, las neuronas correspondientes a ella murieron y de alguna forma ese proceso neuropatológico se traslada a los otros músculos de la mano hasta que la mano empiece a tener debilidad, sobre todo para extender la mano. La flexión se conserva hasta lugares más distantes. Esto nos dice por qué esta enfermedad neurodegenerativa de neuronas motoras tiene el carácter progresivo. Empezaron a morir unas neuronas y van a empezar a morir sus vecinas o con las que está conectada distantemente, también podría suceder. Por eso vemos que el paciente empezó con un pie caído, caminaba un poco difícil y con el proceso de la enfermedad va a comprometer la otra pierna, sus brazos, el hablar, el deglutir y la parte más crítica, los músculos del tórax, particularmente el diafragma, las neuronas que están en los segmentos cervicales también empiezan a morir y de tal forma ya yo no puedo respirar bien, no puedo toser bien, la tos tiene una función de movimiento, ahí implican muchos músculos, desde la faringe hasta el tórax, que me da una intensidad y la capacidad de botar ese aire. Los pacientes de ELA empiezan a toser más suave, porque su fuerza de los músculos torácicos empiezan a disminuir. Y es ese momento de la enfermedad, de la progresión, en donde podemos empezar ya a hablar de fases terminales de la enfermedad. ¿Por qué progresa la enfermedad? Porque las neuronas siguen muriendo.
Me detengo un momento a escuchar que tenemos un problema de sonido, algunos escuchan entrecortado, me escriben acá, lo siento, no lo había visto antes. Me dicen aquí que puedo continuar. Entonces, seguimos hablando de los factores genéticos y de la fisiopatología. Entonces, muchos estudios se han concentrado en el modelo del gen del C9orf72. Entonces, dentro de nuestras células, en el núcleo, tenemos oligonucleótidos que, por ejemplo, guanina, citosina, que son los que configuran la manera de rompecabezas pequeños, cada vez configuraciones más grandes de información genética. Cuando estas secuencias son repetitivas y aumentan su tamaño, puede dar una información equivocada a la proteína que tenían que producir. Es decir, esta proteína se produce erróneamente y puede ganar función, es decir, funcionar demasiado al punto de hacer daño, o puede perder funciones. Son hipótesis. Y esto finalmente lo que va a terminar alterando es la misma información global del RNA. El RNA es el encargado de trasladar la información que tenemos en el núcleo a afuera de la célula para que la célula funcione como un total normal. La otra cosa que se nos podría dañar en una neurona es lo que lleva dentro estructuralmente, que conocemos como citoesqueleto, lo que le da forma a la neurona. Pero no solo le da forma, el citoesqueleto, que es como una estructura interna que le da estabilidad, no solo le da una estabilidad arquitectónica, por decirlo así, también permite transportar proteínas, transportar otras sustancias vitales en la neurona, y es un medio de comunicación. Cuando este citoesqueleto se altera, hay un transporte axonal equivocado. El axón es lo que nace del cuerpo neuronal y transmite la información. Mi neurona transmite la información con axones y esos axones llegan hasta el músculo. Y si en ese camino ese axón está dañado, probablemente también va a generar la misma degeneración de la neurona toda y a su vez del músculo. El músculo se empieza a atrofiar, a secar, pues porque ya no hay algo que vitalmente lo esté estimulando como es la neurona. En esto están involucrados varios genes, por supuesto. Tenemos un marco genético. Yo nazco con predisposición a hacer un Alzheimer, a hacer un cáncer de seno, a hacer una diabetes, a hacer una ELA, es con la información con la que vengo yo, y adicionalmente mi contexto puede potenciarme ese riesgo genético. Yo podría no tener mucha información genética para hacer un cáncer de pulmón, pero si me fumo 2 paquetes de diarios de cigarrillo, muy probablemente el poquito riesgo genético que tenía lo potencio con el cigarrillo. En esclerosis lateral amiotrófica, para que se dé la enfermedad, necesitamos la genética, el hecho de estar envejeciendo. Cuando envejecemos, nuestros sistemas inmunológico, de neuroprotección se va deteriorando y las neuronas pueden entrar a morir. Por ejemplo, uno ya no cicatriza igual, tiene más canas, pues porque nuestras células también van deteriorando su capacidad de resiliencia, por decirlo así. Genética, el envejecer y el medio ambiente. Y en esto hay cosas muy llamativas, que en las personas que trabajamos en esclerosis lateral amiotrófica lo observamos de paciente en paciente, pero para poder decir algo en el marco de la ciencia, claro, esto tiene que ser demostrado con los epidemiológicos muy bien diseñados que no den posibilidad de duda. De las primeras cosas que se documentó es que el cigarrillo, particularmente en las mujeres posmenopáusicas, es un factor de riesgo para esclerosis lateral amiotrófica. Y dentro del marco de estilos de vida, se está viendo que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica eran muy activos, algunos deportistas. Entonces se empezó a hablar cierta relación con la actividad física de alta aptitud. Esto hace poco, en un artículo reciente, se documentó que sí,
que ciertamente, y rompiendo el paradigma en general de lo médico y de la salud, la actividad física podría ser un factor de riesgo para esta enfermedad. No quiere decir que los médicos no la sigamos recomendando. Recordemos que nosotros como población en general nos morimos de infartos cerebrales, de miocardio, de problemas renales por la hipertensión. La hipertensión, la obesidad, la diabetes es lo que más nos mata en general a todos. Y por tanto, la actividad física, que es un importante modulador de estas enfermedades, sigue siendo prioritaria dentro de la salud pública y la comunidad en general. Sin embargo, hoy en día, con respecto a esclerosis lateral amiotrófica, tenemos que aceptar que la actividad física en efecto es un factor de riesgo. ¿Para qué sirve? Si mi paciente, su hermano tuvo esclerosis lateral amiotrófica, él ahora tiene esclerosis lateral amiotrófica y tiene unos hijos, consideraríamos con estos hijos el evaluar, el discutir ciertos factores de riesgo. Claramente el tabaquismo y la actividad física sería un tema que podríamos entrar a discutir y a analizar muy puntualmente, porque si además el paciente es hipertenso y es diabético, los hijos de este señor, por ejemplo, pues claramente la hipertensión y la diabetes es una prioridad. Pero es llamativo y rompe un poco el paradigma y se relaciona, ya que estamos en tiempos de fútbol y de mundial, aunque no nos esté yendo muy bien, se relaciona con una serie de futbolistas que se empezaron a describir desde los años 70, 80 y 90, particularmente italianos en el norte de Italia. Se documentaron cerca de 45 futbolistas con esclerosis lateral amiotrófica. Los primeros que se describieron digan, bueno, qué cosa, qué fatalidad, qué azar. Pero cuando ya fueron tantos, ya el azar no era tan azar. Tanto que un juez de Torino tuvo que involucrarse y hacer un proceso de investigación. Pero llamó la atención a unos investigadores italianos y concluyeron que ciertamente la actividad física en esta particularidad, el ser futbolista, aumentaba el riesgo de tener esclerosis lateral amiotrófica 6 veces. Es posible que exista alguna susceptibilidad genética en los italianos. Ellos tienen más mutación de superóxido dismutasa. Sin embargo, ninguno de estos futbolistas tenían antecedentes familiares claros. Era más evidente en los que centrocampistas, los delanteros, y en los que habían jugado más de 5 años en fútbol. Fuera la categoría A o B o C, tenían el riesgo de haber sido futbolistas. Ellos empezaron a tener la enfermedad muy tempranamente, sobre los 40 años o 50, y hoy en día hemos visto cerca de 50 reportes de futbolistas en el mundo, incluyendo chilenos, malayos, mexicanos, que han tenido la enfermedad, británicos también, de Irlanda, y llama la atención por eso que la actividad física es un factor de riesgo. No en vano, en Estados Unidos esta enfermedad se conoce como enfermedad Lou Gehrig. Lou Gehrig fue un beisbolista de los años 40 en Estados Unidos, en Nueva York, que tuvo un curso de enfermedad de más o menos 4 años, era alguien muy reconocido entre sus aficionados y en Estados Unidos, y al morir él por la enfermedad queda como la enfermedad de Lou Gehrig. Otras cosas tóxicas en el ambiente, el manganeso, el formaldehído, el benceno, pacientes expuestos a pinturas, a derivados de petroquímicos, incluso a industria alimentaria. Hay algunas hipótesis hoy en día de ciertos virus endógenos, humano tipo Camuy, empezándose a estudiar, pero pareciera que son virus que se reactivan en el tiempo y que podría generar un proceso neurodegenerativo. Y en los años 60 se vio en una isla, la isla de Guam, como había unos casos, demasiados casos de esclerosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal, y lo asociaron claramente al consumo ritual de unos murciélagos que comían una semilla especial de una planta parecida a una palma y que tenía esta sustancia, BMAA. Y la exposición a esta sustancia en estos pacientes hacía que se presentara la enfermedad con un componente también de demencia frontotemporal, modelo de los animales. Entonces, esta BMA se ha intentado explicar en muchos lugares de que no, es que la sustancia estaba, por ejemplo, en los campos de fútbol del norte de Italia, y que porque estaba esta sustancia era que les daba él. No se logró demostrar, pero en los modelos animales sí hay una clara relación con el BMAA. Conclusión, sí hay algo en el ambiente. Específicamente qué y cómo medirlo, no tenemos herramientas. Se hacen los estudios de metales pesados y salen negativos, pero son pacientes que han trabajado en fábricas como operarios o como contadores, por ejemplo,
Pero ¿y cómo explicamos tantos casos de profesores? No sabemos, ¿sí? Si hay cosas ambientales, muy probablemente sobre la susceptibilidad genética individual a pequeñas dosis y durante mucho tiempo, hay pacientes que se detona esta enfermedad. Como el manganeso, por ejemplo, las personas que trabajan con soldadura, tenemos muchos pacientes con soldadura, pacientes que han trabajado con gasolinas, es decir, por ejemplo, los conductores que durante muchos años están expuestos a la gasolina, el uso de los aldehídos, fundamentalmente en la fabricación de plásticos, de robas procesadas, de tinturas, en la industria fotográfica tenemos por lo menos 3 pacientes que trabajaban en esta zona. El problema es que no tenemos cómo demostrarlo, pero no quiere decir que no lo describamos y no somos conscientes al respecto. Oh, sorpresa, a los militares también les da más esclerosis lateral amiotrófica. Hoy en día, con los artículos actuales, podemos pensar que se relaciona muy probablemente con la actividad física, pero pues las primeras descripciones hablan de los soldados, por ejemplo, los que estuvieron en la guerra del Golfo, hubo un grupo de veteranos que años después de que llegan del Golfo, empiezan a tener esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, de nuevo, hipótesis como que en el Golfo, en esta zona de Medio Oriente, había más concentración de BMA producida por unas bacterias especiales que se llaman cianobacterias. No se pudo documentar y fueron varias las hipótesis, pero claramente el antecedente del servicio militar o de ser militar en sí mismo es un factor de riesgo para la esclerosis lateral amiotrófica. Existe algo que se llama encefalopatía crónica traumática. Se empezó a describir en los jugadores de fútbol americano. Entonces son personas que reciben muchos traumas cerebrales y esto desencadena, detona muerte neuronal. Y era una de las hipótesis que se maneja con los pacientes que habían prestado servicio militar o que son militares. Pero habitualmente esto también tiene un compromiso claramente cognitivo, que no necesariamente lo tiene esclerosis lateral amiotrófica. Múltiples estudios de cortes en donde documentan que ciertamente los militares son una población de riesgo, aumenta el riesgo 1.3, y había que considerar que los militares están expuestos a muchísimas cosas, desde repelentes para insectos, ¿sí?, hasta otro tipo de químicos, metales pesados como el plomo, por supuesto, infecciones virales y actividad bastante estresante. Si nada más pensáramos en los militares que tuvieron en el 86 que intervenir en Chernobyl retirando residuos de grafito radiactivo, pues ese es como el extremo, ¿no? Pero en general son personas que en su profesión están expuestas a situaciones muy límites. Bueno, esto es como la explicación de qué ha sido la enfermedad, qué nos lleva a la enfermedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La idea de entender la enfermedad y hacer un diagnóstico temprano es para poder actuar. Recibir este diagnóstico, así como darlo, no es fácil, es una cosa difícil, que implica retos, pero hay que hacerlo. Una de las razones para hacer diagnóstico temprano es trabajar. Así todavía neguemos la enfermedad, así todavía digamos, Dios me va a sanar, yo voy a comer esto no es, todo el mundo está equivocado. Es interesante que, por ejemplo, los neurólogos también a veces hacemos un poco la negación de que el paciente pueda tener esta enfermedad porque pues también nos genera angustia. Pero indistintamente de esa angustia, de esa frustración inicial, tenemos que empezar a trabajar. Empezar a trabajar es un tratamiento que nos modifique hasta que podamos la enfermedad. Sabemos que es neurodegenerativa, sabemos que es fatal, sabemos que no tiene cura, sabemos que no se puede detener, pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas. Y sí podemos hacer muchas cosas. Y no solo hablando de la esperanza que todos podemos tener como humanos común y corriente, sino desde la racionalidad que también nos da la ciencia, podemos hacer intervenciones tempranas. ¿Con qué objetivo? Mejorar calidad de vida, mejorar sobrevida. Si nos va bien, puede lentecerse el proceso de deterioro. Como ustedes ven, la enfermedad es muy heterogénea en cómo se presenta, es muy heterogénea en qué factores ambientales influyeron, es muy heterogénea en qué gen tendré yo que me esté modificando o produciendo la enfermedad. Y por tanto, las respuestas a los tratamientos bien puede ser algo variable. Y por tanto, no le apostamos a hacer todo lo posible. Es la respiración a lo que va nuestro objetivo terapéutico. Los pacientes que están mejor son los que ventilatoriamente podemos estabilizar desde el principio.
Recordemos que hay neuronas que se encargan de nuestra respiración, neuronas motoras inferiores, las que van hacia el diafragma, el músculo de acá. Estas neuronas vienen desde C3 hasta C5, y neuronas motoras superiores en el bulbo, que también determinan el ritmo respiratorio. Neuronas I, que son neuronas que intervienen en los músculos respiratorios, activando la inspiración, y neuronas E, que inhiben las neuronas I, facilitando la expiración. Son estas neuronas nuestro objetivo con respecto a la sobrevivencia. Y por eso, la intervención más importante es un sistema que se llama BiPAP, una máscara que le va a ayudar a usted a inspirar y a aspirar particularmente en la noche y después tanto noche como el día. En un análisis de su grupo de función vulvar normal, es decir, los pacientes que conservaban muy bien el hablar y el deglutir, o se alteraba solamente levemente, si poníamos el BiPAP, podíamos garantizar 205 días más. No solo mejorando sobrevida, sino también hay estudios que hablan de calidad de vida. En la medida que el paciente está respirando bien en la noche, en la mañana va a estar mucho más atento, más alerta, más vital. Pues porque está respirando mejor, porque a punta de un oxígeno bajo en la noche, acumulando CO2, por supuesto cualquiera va a estar deteriorado. Entonces, esta intervención con una revisión científica del 2017 es el pilar para nuestros pacientes. Y esto es claro, porque cuando pedimos a los pacientes inicialmente las pruebas respiratorias, la polisomnografía, que es medir el oxígeno en la noche, es clave hacerlo rápido. Y es clave que los neumólogos, los internistas y las mismas EPS nos entiendan que un BiPAP temprano nos está dando día a día, mes a mes, nos está dando vida. Con respecto al tratamiento farmacológico, ya a estas alturas, después de más o menos 20 años de autorización del Riluzol, sabemos que el Riluzol es nuestro eje. En este momento pues ya es un poco descabellado pensar si se pone o no se pone. Sabemos que tiene un efecto muy pequeño, nos da 2 meses de sobrevida en la mayoría de pacientes, algunos estudios hablan de 6 meses de sobrevida. Uno diría, pues, ok, no es mucho, es cierto, y es costoso, es cierto, pero sí sirve, poco, pero sirve. No fue un falso entusiasmo de estudios iniciales. Múltiples estudios en el tiempo han documentado que ciertamente es mejor recibir Riluzol a no recibirlo, al punto que cuando dividimos los pacientes que tienen larga sobrevida de los que tienen corta sobrevida, el tomar Riluzol claramente es un factor de mejor sobrevida. Y hoy en día cualquier medicamento que se ensaye nuevo, ninguno puede excluir el Riluzol, porque ya quitarle un beneficio de entrada al paciente y eso no es ético. ¿Quiénes tienen el mejor sobrevida? Los que tienen la ventilación mecánica no invasiva, es decir, el BiPAP, la máscara de quitar y poner. Quienes están bien nutridos, y es obvio, cualquier enfermedad, si nos coge desnutridos, pues avanza rápidamente, pero esto hubo necesidad de demostrarlo. Entonces tenemos que evitar que el paciente pierda peso y tenemos que tenerlo nutricionalmente muy bien, sea con la dieta habitual o con fórmulas nutricionales que nos apoyen. El ejercicio moderado que evite desacondicionamiento, es decir, que los músculos no se recojan, no se retraigan, nos ayuda. Y lo que podemos ofrecer en lugares como el Instituto Roosevelt es la intervención de un cuidado interdisciplinario. Un paciente que solamente lo vea la neuróloga no es suficiente. Es posible, se va a complicar más y es posible que tenga menos chance de mejor sobrevida, porque no solo necesitamos del neurólogo, necesitamos del fisiatra, del electrofisiólogo, de las múltiples terapeutas, de gastroenterología, de neumología, de psiquiatría. En el curso de 13 años en el Instituto Roosevelt hemos podido configurar un grupo fuerte, multidisciplinario, interdisciplinario de múltiples terapeutas que nos ayudan a mantener el paciente, a optimizar sus funciones y anticiparnos a complicaciones. La invitación es que estos grupos sigan creciendo, que existan en varias partes de la región estas ofertas para que los pacientes puedan acceder a un grupo que entienda qué es la ELA y cómo se puede intervenir. Hay otras cosas de genética que me pueden decir que el paciente la va a ir mejor. Por ejemplo, si tiene una dismutasa, muy probablemente el paciente va a tener una mejor evolución. El ser joven,
Steve Hopkins se hizo el diagnóstico a los 21 años y murió a los 70, una sobrevida de 50 años. Precisamente los jóvenes probablemente tengan unas mutaciones que de por sí hagan que la evolución sea más lenta. Hay algunos raros pacientes en donde la enfermedad se estabiliza y se queda solamente en sus brazos, quedan con los brazos colgantes. De esto hablamos de la variante del hombre barril o brazos colgantes o piernas colgantes. Son pocas, son raras, pero existen. De tal forma que cuando el paciente llega por primera vez, yo sí le puedo decir que puede progresar, pero yo no puedo configurar con unas pocas evaluaciones la progresión exacta del paciente, porque hay una gran heterogeneidad. Y sabemos que es fatal, pero tampoco podemos decir matemáticamente en qué momento el paciente necesariamente dejara de respirar por disfunción ventilatoria de los músculos respiratorios. Nuevamente, les llamo la atención que a la medida que el paciente tenga la aproximación a un grupo, a una clínica interdisciplinaria, va a mejorar su condición global y la de su familia. El boom desde hace un año es este medicamento, el edarabone, esta es su estructura molecular. El edarabone, ponemos aquí el edarabone, actúa sobre algo que llamamos radicales libres. Radicales libres son unas moléculas en contexto tóxicas, que son varias, dependen del oxígeno, está el superóxido, está el óxido nítrico, el peroxinitrito y el 3-nitrotirosina. Y es esta 3-nitrotirosina que viene desde la derivación de la tirosina con el peroxinitrito que puede ser lesiva desde las mitocondrias para la neurona misma. Así que la hipótesis del edarabone parte de que si yo retiro parte de esos radicales libres, las células, en este caso las neuronas, podrían sobrevivir mejor. La neurona, como les había explicado, muere por múltiples razones, que si la mitocondria se dañó, que si se acumularon residuos, proteínas tóxicas que quedaron mal dobladas y funcionan como basura, que si el transporte axonal se dañó, que si hay inflamación. Son muchas las razones y muchos los objetivos terapéuticos según esta función. El edarabone funciona sobre el que llamamos radicales libres, sustancias tóxicas que hacen que desencadene muerte neuronal. Pero recordemos que hay otras causas. Por eso es que en ELA no es tan fácil que yo modifico tal molécula y ya, listo, solucionado el problema, no muere la neurona, me estabilizo. No, usted puede modificar una vía de lesión, pero las otras no las puede modificar. Y parece que cambia según el tiempo. Al principio de enfermedad son unos mecanismos de daño neuronal y al final de la enfermedad pueden ser otros. Sucede algo similar en la esclerosis múltiple, por ejemplo. Así que el edarabone, si va a limpiar esos radicales libres, no serviría en las fases iniciales de la enfermedad. Los japoneses utilizan este medicamento hace muchos, particularmente en ACV, es decir, en infarto cerebral agudo, colocaban este medicamento, barrían radicales libres y lograban documentar que los pacientes tenían un mejor pronóstico funcional a futuro. Como eran radicales libres, como sabemos que en ELA es parte de la fisiopatología, a alguien se le ocurrió, oiga, ensayémoslo en ELA. No perdemos nada, puede haber una opción, y hacen una fase 2. Recordemos que los ensayos clínicos, en el marco de la ciencia, tienen fases. Yo no puedo entrar a ponerle un medicamento que no sé si realmente funciona a los pacientes. Primero tengo que tener modelos animales, después algunos pacientes sí lo toleran, y después fase 2, que comparo pacientes que reciben el medicamento, pacientes que no lo reciben, y veo si hay una efectividad. Cuando hicieron este estudio japonés, dijeron, parece que sí sirve. Oh, sorpresa. ¿Y en qué sirve? No estamos diciendo que mueran menos, que se recuperen, que mejoren. En la escala funcional, ya ahora se los muestro, veían que los pacientes que recibían este medicamento deterioraban un tanto menos, pero una fase 2 es una fase muy todavía insuficiente para demostrar que un medicamento funcione, así que hacen un estudio fase 3 con más pacientes, con mejores criterios, para realmente saber si funciona o no funciona. Lo utilizaron en pacientes que no tenían más de 3 años de evolución, que funcionalmente estaban muy bien y que en la clasificación de severidad no estaban tan mal. Y pues obviamente que cumplieran los criterios y que su función respiratoria, medida por espirometría, estuviera por encima de 70. Todo recién rilosol y no se cambió la dosis durante el estudio.
El edarabón es un medicamento complejo en el sentido que es un tratamiento intravenoso y que el tratamiento es por lo menos 6 meses y la mitad de cada mes tiene que recibir unas dosis específicas cada uno de los días, son 6 ciclos. Inicialmente el ensayo clínico trabaja sobre 6 ciclos, es aplicar esta sustancia intravenosa durante 60 minutos. ¿Y qué midieron? Insisto, no midieron que la enfermedad se detenga, ni que mejore, ni que no muera. La eficacia está medida era por la escala funcional. Escala funcional son las preguntas que les hacemos a los pacientes, básicamente más o menos 12 preguntas de cómo está caminando, cómo está durmiendo, si se puede abotonar, si se puede voltear en la cama, si puede subir una escalera. Y eso nos da unos puntajes. Y lo que vieron es que los puntajes podrían ser modificados con el edarabone. Hicieron este análisis. Los pacientes, los que recibían el medicamento, como los que no recibían el medicamento, los que le llamamos grupo placebo, no tenían diferencias en edad, todos tenían la misma severidad de la enfermedad, no había grandes dificultades y midieron su respiración y midieron los cambios en esta escala funcional, la de los 12 puntos. Y se dieron cuenta que en algunos pacientes pareciera que funcionar, me voy a adelantar un poco, pero cuando hacen matemáticas finas, no pareciera en la totalidad de los pacientes cambiar la enfermedad, en la totalidad. Pero los matemáticos, que son unos magos y a veces están más cerca de la poesía que de la ciencia, cuando empezaron a hilar fino en algunos pacientes, los que menos estaban comprometidos y los que tenían más corto tiempo de evolución, hicieron un análisis post-hoc y pareciera que sí enlenteciera el deterioro. Pero esto era insuficiente, entonces no me quiero demorar mucho aquí, vuelven y hacen otro estudio, pero en pacientes no más de 2 años de evolución con capacidad vital forzada, que es el estudio que tomamos por espirometría por encima de 80 y funcionalmente bien. Esta parte es importante que entiendan, porque, ok, después de 20 años tenemos un nuevo medicamento, ¡qué felicidad! ¿Cuál es el pero? Que solo sería para el 18% de los pacientes, que son los que nos cumplen los criterios de que la espirometría está por encima de 80, no tiene más de 2 años de evolución y en todas sus funciones son independientes. Y en estos, la diferencia es que a 6 meses, si me iba a puntuar 40, ya no me puntúa 40, sino 42. Son 2 puntos de ganancia, de diferencia, que uno podría decir, ay, eso es poca cosa. No es poca cosa cuando la diferencia es si yo puedo comer con mi mano o si alguien tiene que darme de comer. Eso es importante. Pero en nuestro contexto social y cultural las cosas no son tan fáciles. Está este medicamento que nos dice que en efecto hay una efectividad, pero empiezan a aparecer los cuestionamientos de que si bien puede servir, una vez la FDA, estos son estudios de extensión que muestran que definitivamente hay algún beneficio y es a través de estos estudios que la FDA en mayo del año pasado dice, ok, considero que si puede servir, es aprobado que se utilice en Estados Unidos, ya se está utilizando en Japón. Este laboratorio Mitsubishi Tanabe Pharma es quien lo produce. Y oh sorpresa, solo es que la FDA lo apruebe y de algo que costaba más o menos 9 millones de pesos, estamos empezando a hablar que vale cerca de 900 millones de pesos en este momento. Algo que sí sirve poco, es útil, no lo despreciamos, pero ¿a qué costo? Esto es una publicación de alguien que es de Holanda, el doctor Van der Berg, y la doctora Orla, que es del Trinity College en Irlanda. Y ellos dicen que hay potenciales inconvenientes. Uno de los potenciales inconvenientes es el costo. Y el otro, que es un acceso intravenoso que el paciente puede ser que en un momento no sea tan adherente. Esto lo dicen los europeos, no lo decimos nosotros. En este momento la EMA, que es como el INVIMA europeo, no ha aprobado el medicamento. Porque usted no puede poner a un sistema de salud o a un paciente que comprometa todo su patrimonio por un medicamento que si tiene efectividad, la tiene en por criterios muy restrictivos y además una efectividad pequeña.
cuando sabemos que cosas como el BIPAP sí claramente nos da más calidad de vida y sobrevida, y la nutrición. Entonces, felices porque existe este nuevo medicamento, pero no podemos perder la cabeza y la racionalidad en el análisis. En nuestro país, la esclerosis lateral amiotrófica hace parte de la enfermedad, del grupo de enfermedades huérfanas y se supone que uno puede pedir este tipo de medicamentos como vitales no disponibles y hay una serie de reglamentación, de decretos que nos, hipotéticamente en el papel, como siempre en Colombia, nos asegurarían algún acceso fácil a este tipo de procedimientos y de solicitar este medicamento, tanto que el INVIMAS le da unos pasos a donde tiene que mandar todo el historial médico, la caracterización del paciente, usted cómo va a medir el riesgo, ya le firmó el paciente que en efecto acepta ese medicamento, pero en la vida real esto es muy difícil de concretar y lo hemos podido concretar en algunos pocos pacientes. Recuerdo algún paciente, también futbolista, ahora que me acuerdo, que cuando lo pedimos, para cuando ya estaba pendiente la importación, el paciente ya había deteriorado tanto que había perdido los criterios del medicamento. Es nuestra realidad, pero pues eso con la que tenemos que aprender a movernos. Hasta aquí dejo el tratamiento. Esto ha resultado un poco más largo de lo que he pensado. Creo que muchos están cansados. Otra vez tenemos un problema de sonido, leo aquí, pero vamos a hablar de otro tema que es difícil para los pacientes y para nosotros como médicos, muy difícil. Y es que aunque pongamos toda la racionalidad y la esperanza en esta enfermedad, ciertamente es neurodegenerativa y ciertamente es fatal. El 70% de los pacientes mueren a los 4 años de inicio de síntomas, más o menos a los 3 años en que logramos hacer el diagnóstico. Es decir, la muerte sigue siendo parte de la vida, integral de la vida. Y todos vamos a morir, necesariamente. Y alguien diría, por fortuna, ¿qué tal fuéramos eternos? Cada nacimiento sería una tragedia. Así que de la esclerosis lateral amiotrófica también tenemos que hablar de la muerte. La gran mayoría de las personas tienen una muerte apacible. No hay sufrimiento. Es cierto que las personas pueden sufrir su deterioro motor, su dependencia, su limitación para hacer las cosas más simples de la vida, pero el último momento no necesariamente implica sufrimiento. Varios estudios demuestran que la fase final, el último momento, es perfectamente apacible. Y eso es importante que lo sepamos nosotros como médicos y lo sepan los pacientes, porque pues eso da paz. Por ejemplo, es una de las cosas que angustia también en condiciones como el cáncer, en donde pues el temor al dolor deteriora también la calidad de la vida. Si yo sé como paciente de ELA que el proceso final es un proceso tranquilo, probablemente eso también me va a dar paz. Disculpen un segundo que tengo unas dificultades eh, técnicas que estoy resolviendo. Eh, Algunos pacientes, muy pocos, el 10%, esto hablamos de 1014 pacientes de un grupo norteamericano, el 90%, 90.7% tuvieron una muerte apacible, pero 67% de pacientes en efecto se pudieron hablar de angustia, de miedo, de insomnio, que es un síntoma muy frecuente, muy difícil de manejar hacia el final. Sí existen, pero son la mayoría de veces. De hecho, un 18% de los pacientes pueden morir súbitamente. En ellos también hay algo que llamamos disautonomías, que son arritmias cardíacas, por ejemplo, y el paciente en el sueño puede hacer un paro cardíaco o un paro respiratorio, que recordemos que es la primera causa de muerte. Algo que precipita esta fase final son las neumonías. Por eso es importante vacunarse, evitar una neumonía, que una gripa se nos complique. Inclusive el cuidador es importante que se vacune para que pues, el riesgo de neumonía en su entorno disminuya. Disminuimos las neumonías, disminuimos esas fases críticas que podrían llevar a la muerte. Y hay pacientes particularmente que no quieren vivir todo el deterioro
y que quieren anticipar ese momento de la muerte, quieren anticipar ese proceso de la vida que nos lleva hacia su final y que plantean la opción de morir de forma anticipada, consciente y programada. Es decir, eutanasia o derecho a morir dignamente, como lo decimos según la legislación colombiana. Este es José. José permitió que nosotros conociéramos su caso como clínicos y también lo publicó en una revista de publicación nacional. José, cuando llegó a mi consulta, llegó caminando de muy buen ánimo él, pero claramente él me dijo, doctora, yo quiero dar la pelea de otra forma, y dar la pelea de otra forma es desde lo que yo considero dignidad. La dignidad es algo que cada uno define, y él la definía de su forma particular, y él no quería llegar a la fase de terminalidad completa y muerte en esta terminalidad y solicitó la eutanasia. De eutanasia hay muchos estudios en el mundo. Se define fase terminal de la enfermedad cuando el paciente va a hacer la espirometría y en esta espirometría que mide función respiratoria, función del diafragma en en un particular índice que se llama capacidad vital forzada, si esto está menor del 60%, es la fase terminal de la enfermedad, es decir, el riesgo que el paciente muera en los siguientes 6 meses a un año es muy alto. Y es cuando el paciente entra a esta fase terminal en donde podría decir, quiero anticipar mi muerte, no antes. Si no, yo en este momento tengo esclerosis lateral amiotrófica, toda de camino, como sola, respiro muy bien, no podría pedir eutanasia, no aplica. Eso se llama suicidio asistido y en nuestro marco legal no existe. Es porque en nuestro marco legal existe la eutanasia que yo abro el espacio de discusión al respecto. Son pocos los pacientes que llegan a esta opción. Lo interesante es tener la opción. No se impone, por supuesto, pero tampoco se cierra. Y muchos pacientes saber que tienen autonomía hasta el final y que pueden decidir hasta el final, eso les da libertad y les da paz. Les concilia más con su proceso de vida-muerte. En los estudios europeos, solo el 30% de los pacientes solicitan esta opción de muerte anticipada, sea por suicidio asistido o por eutanasia. En 13 años, a nosotros cerca de 6 pacientes han solicitado esto. Y nuestro camino de legislación como país ha sido un camino muy penoso y muy largo, pero no hemos podido hacer. Hay múltiples momentos históricos de decretos. Empezamos por el doctor Carlos Gaviria, un liberal que nos dijo que en la sentencia C-239 consagra una causal de justificación cuando ha habido consentimiento del enfermo. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestra existencia en el sentido de la vida y en el sentido de la muerte. Entonces el doctor Gaviria dice que si el paciente es quien da el consentimiento, puede haber una causal de justificación para anticipar su muerte con ayuda de intervenciones médicas. Otras legislaciones desde 2014, la ley Consuelo Davis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral del paciente con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. La ELA afecta la calidad de vida, es crónica, es degenerativa, es irreversible y va a haber un momento en donde llegue la fase terminal. Y en la fase terminal todos los pacientes deben tener intervención de cuidado paliativo. El paliativo es un derecho de todos absolutamente. Nadie podría decir, quiero ejercer mi derecho a morir dignamente si antes no ha tenido una intervención paliativa suficiente que garantice que el paciente está absolutamente bien cubierto en todo su cuidado. Era difícil, pero logramos definir qué es un enfermo terminal desde el punto de vista legal. Se pudo definir principios como prevalencia de la autonomía, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad. Saber que el paciente es libre, que tiene una genuina voluntad, que está informado y que es inequívoco. Y al Ministerio de Salud se le ordena en el 2014 que reglamente esto
y es cuando aparece la resolución 215, que es sobre la que nos fundamentamos para hacer intervenciones. Mi objetivo de hablar de esto es ampliar el espectro de todos los derechos que tenemos como colombianos, particularmente en enfermedades terminales. Y esta resolución permitió que existiera un comité técnico científico configurado por abogado, psiquiatra o psicólogo clínico y un médico, por ejemplo, en este caso, un neurólogo, que no fuera el neurólogo tratante. Esto lleva un proceso administrativo que revisa, ordena y confirma. Da unos tiempos para que finalmente se pueda vigilar la realización, garantizar que se respete las temporalidades y la sentencia referida a la T970, que haya imparcialidad, que si hay alguna irregularidad se suspenda, esto está perfectamente supervisado, y se verifique cada uno de los puntos. Es importante la intervención con la familia, hacer un apoyo psicológico fundamental es en la familia, y hacer esto de la forma más digna, cautelosa y rigurosa posible. De tal forma que desde que don José cumplió criterios de terminalidad, se hizo el proceso de la orden del procedimiento, el comité, y finalmente quisimos llevar a cabo todo lo que él nos determinó de forma autónoma desde el principio. Este es el ejemplo de lo que quiso don José. Pero así como don José, existen otros pacientes que dicen, yo quiero seguir viviendo, yo quiero ver crecer mis hijos, yo quiero ayudarles a hacer las tareas del colegio, con mi computador muevo mis ojos y yo puedo comunicarme con ellos. Es la autonomía del paciente lo que se respeta. Si el paciente quiere, en el momento que hace un paro respiratorio, ventilación invasiva y que lo conectemos a un ventilador, pues eso es lo que se hará, porque es su autonomía, es su decisión. Y la definición de calidad de vida es individual, es lo que el paciente quiere. Así que como don José, existe también otros pacientes que tienen el otro espectro, seguir viviendo a toda costa. Y a toda costa se le respeta y se le defiende ese derecho. Este es la remembranza a partir del artículo 16 de nuestro padre, nuestro caricaturista Matador. Y existe una serie de documentación en el Ministerio de Salud que nos ayuda y nos soporta a hacer las cosas de la mejor forma, de la forma más transparente. Y hoy en día hablamos de la terminalidad inestable. Es decir, yo sé que mi paciente con él está terminal cuando en su espirometría la capacidad vital forzada está por debajo de 60. Pero eso, desde el punto de vista técnico y científico, a veces también tiene discusión, no es tan blanco o negro como lo digamos. La terminalidad inestable habla de que en la medida en que la tecnología, la ciencia progresa y puede mantener al paciente ventilatoriamente más tiempo, pues la terminalidad también podría ser discutible, y esto pues ya en el marco de la ética. Quien tiene una razón, un porqué para vivir, casi siempre encuentra un cómo. Posiblemente Stevie Hopkins siempre tuvo un cómo, un para qué, y llegó a sobrevivir 50 años. Y eso es loable y es respetable. Pero también es respetable las personas, el paciente que dice, ya cumplí y hasta aquí llego. El cerebro es muy complejo. La corteza cerebral con la que pensamos, con la que sentimos, podría modular sistemas hormonales e inmunológicos más profundos desde el sistema límbico, desde una área que se llama la amígdala, a cosas inflamatorias, es decir, del sistema inmunológico como las interleuquinas, y de alguna forma podría modificar procesos neurodegenerativos. De tal forma que quien tiene un soporte anímico importante de sí mismo y de su familia podría modificar la evolución de la enfermedad. Estoy especulando, pero es posible desde el punto de vista neuroquímico. Ha sido una jornada larga, más larga de la que preví inicialmente. Gracias por su atención, pero particularmente gracias a cada uno de los pacientes que hemos visto desde el 2005, que vimos el viernes pasado. Gracias a sus cuidadores, a su familia, a su proceso de vida y a su proceso de muerte, que cada vez nos enseña y nos hace más grandes como grupo. Gracias a los que quisieron escucharnos, a los que nos quieren ayudar, a los que siempre han estado con nosotros y van a seguir estando.
Mil gracias porque cada historia de cada paciente le abre mejores posibilidades al siguiente paciente. Somos el Instituto Roosevelt, abiertos para ustedes, trabajando todos los días para ustedes y gracias por este espacio. Abrimos la posibilidad de preguntas, a ver hasta dónde puedo contestar. Alguien pregunta qué tan pertinente puede ser para paciente con ELA y ventilación mecánica salir a la calle garantizando las condiciones adecuadas. La prioridad es la calidad de vida, ¿sí? Si el paciente siente que está cómodo en su casa, viendo el mundial en una pantalla grande, escuchando toda la colección de música de películas que quiere y no desea salir, es él quien toma la decisión. Es que hay pacientes que tienen buena calidad de vida en su entorno de su casa, muy circunscrito, y hasta aquí llegan. Pero hay pacientes que tienen otra dinámica, que quieren ir a ver, a dar una vuelta al parque, a visitar a alguien, a salir a que le dé el sol. Y no es solamente el paciente, su cuidador, su familia más cercana, pues también tiene derecho a salir. Y esto lo consideran calidad de vida. ¿Tiene su riesgo? Tiene su riesgo. Como tiene riesgo muchas cosas en la vida. Ir a la Luis Ángel Arango, a la biblioteca, en una época era un riesgo vital, atravesar el centro para llegar, pero pues era necesario. De tal forma que si el paciente quiere salir, aún estando ventilado, tiene que tener una supervisión importante de sus cuidadores. Si ya tiene una ventilación definitiva, con traqueostomía, probablemente tenga enfermera y terapeuta respiratoria. El mayor riesgo es algún problema técnico con el ventilador. Con la técnica cada vez tenemos ventiladores con mayor autonomía de batería, mucho más seguros, más estables, pero pueden suceder cosas como aumento de secreciones en la tráquea o en un bronquio, y aunque el ventilador esté funcionando, esa secreción impida una buena respiración y hubiese que succionar. Entonces, ese es el riesgo. Pero si el riesgo es superado por mi deseo de calidad de vida, de salir a tomar el sol, de estar con mi familia afuera, se asume el riesgo. Y lo asume el paciente, lo asume familia y también la institución que cobija esta prestación de servicio. Tiene que ser decisiones, por supuesto, responsables, pero sí se puede. Y la idea es que a futuro cada vez tecnológicamente tengamos mejor soporte para darle más seguridad a los pacientes. Pero pues tenemos también que pues, ser realistas. Yo no le restringiría la salida, pero tenemos que ser supremamente cautelosos y muy, muy responsables. Me preguntan sobre la caminata. En la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica estamos cumpliendo 10 años de trabajo con las personas y sus familias. La caminata es el 29 de julio, no se hizo en junio porque todo el mundo está pensando en fútbol y nadie va a ir un domingo de partido a una caminata. Entonces lo vamos a hacer el 29 de julio en el Parque del Lago. Parque del Lago es el mismo que conocemos como Parque de los Novios, esto es calle 63, abajo de la carrera 30, frente del barrio Nicolás de Federman. Nos reunimos, pasamos una muy grata mañana y caminamos internamente en el parque. Los esperamos, es importante para las familias, para los cuidadores, para nosotros como servidores de prestadores de salud. Inclusive en las caminatas a veces nos encontramos a personas cuyo familiar ya murió. Y esa cercanía, ese tejido social nos ayuda a todos, así que bienvenidos a caminar por aquellos que no pueden caminar. Caminamos por ellos y es un acto simbólico significativo. Mm, eh, ¿Qué pregunta? Estoy ¿La Sí. Vale. Dice, el ELA familiar ha estado presente en la familia de mi esposa y Certisalud San José se niega a hacer los estudios genéticos. ¿Qué se puede hacer? A partir de una nueva reglamentación desde el año pasado, los estudios genéticos están en el plan de beneficios de salud, están incluidos. Así que se supone que deberían de estar obligados. Lo que pasa es que no
todos los grupos médicos ni todos los honoristas conocen claramente la enfermedad, entonces a veces el temor de las EPS es que se estén solicitando exámenes muy costosos y no bien dirigidos. Entonces la recomendación es que siempre sea un genetista que conozca la enfermedad, como en el Instituto Roosevelt, pero pues tenemos otras áreas como la cardioinfantil o el Hospital San Ignacio, la Universidad Nacional, otros espacios en donde también hay un muy buen grupo de genética, pero total sí tenemos derecho a los estudios genéticos. Así que, pues, como nos suceden muchas cosas, hay que pelearla, hay que lucharla administrativamente para lograr el estudio. Quiero hacer la aclaración que el estudio es para el paciente que hizo el síntoma y que nos ayuda como documentación para tratar de inferir la progresión del paciente y como documentación a futuro. Pero no podemos tomar muestras genéticas de los pacientes, hijos o hermanos de él que aún no tienen los síntomas. Porque si fuera una enfermedad con la que tuviéramos la posibilidad de dar un tratamiento específico, curativo de tener la enfermedad, pues valdría la pena. Hago una detección temprana e intervengo. Pero como todavía no hay un tratamiento definitivo que detenga o cure la enfermedad, es más la angustia que le generamos a estos pacientes que tienen una mutación que realmente lo que le ayudamos. Y ahora, acuérdense entre todas las mutaciones que les mostré, hay un reporte de un par de gemelos, unos señores ya mayores, gemelos, idénticos, monocigóticos, con la misma mutación, y a uno le dio la enfermedad y al otro no. Entonces, no solo depende de la genética es un riesgo, sí, es un riesgo, pero no es el único. Existen factores medioambientales que pueden hacer que esa genética se exprese o no se exprese. Entonces, la situación no es tan de sí o no, sí hay que hacer más estudios genéticos, tenemos que insistir, tenemos que pelearlos, pero no es la única aproximación a la enfermedad. Otra pregunta. ¿Con qué alternativas contamos para el manejo de dolor tipo calambre? El dolor tipo calambre es un síntoma muy inicial, a veces se presenta inclusive antes de la debilidad y antes de las fasciculaciones, y he visto que en muchos casos se autolimita, se va quitando solo. Así que el tratamiento farmacológico lo hacemos de forma episódica según se presente el dolor. Puede ser algo tan simple como la carbamazepina o la mitriptilina, que también nos ayuda al problema de la saliva cuando es difícil maniobrarlo, como podemos terminar en cosas como pregabalina, gabapentina o parches de lidocaína, pero cosas como la terapia física, cosas como evitar el frío, ayuda a controlar los calambres. Mi EPS del régimen de excepción del Magisterio Servisalud San José no brinda una atención adecuada para este tipo de enfermedad. La ley 1392 del 2010, ¿en qué nos puede ayudar? Esa parte de la legislación no soy muy hábil. Puedo decirle que tenemos una ley estatutaria para la salud, que tenemos la ley de enfermedades huérfanas y ahora que esta que usted menciona. O sea, tendríamos cómo defendernos. Pero en el momento práctico, con las tutelas, inclusive hay EPS que hacen desacato y no pasa nada, ¿no? Eh, es muy complejo y el tema del magisterio es de los más complejos. No tendría respuesta específica para esto. Tenemos un grupo asociador de abogados que nos ayudan mucho en la Asociación de Pacientes de ELA. Yo preferiría que usted consultara con ellos, que son mejor fuente. Los pacientes con ELA y ventilación mecánica, ¿cada cuánto debemos modificar los parámetros de ventilador? La ventilación mecánica es invasiva, no invasiva. La no invasiva, estamos hablando del BiPAP, se van modificando los parámetros según la condición clínica del paciente, según si presenta desaturaciones en el día o aumento de dificultad respiratoria. Hay un tope de parámetros y de presiones. Y hay varias ventilaciones no invasivas, inclusive hay una tan avanzada que te da frecuencia y también algo de volumen. Esto lo va determinando el neumólogo según la progresión de enfermedad, pero hay momentos en donde puede haber estabilización. En la ventilación mecánica invasiva, sí se llega más fácilmente a un punto estable, en donde se manejan los mismos volúmenes, la misma frecuencia, y que solamente se modificaría dependiendo de complicaciones del paciente, por ejemplo, que hiciera una neumonía, o algo que se llama telectasia, un tromboembolismo pulmonar, o sea, algo adicional que afecte su pulmón. Pero en principio los parámetros llegan a un momento en donde son estables.
Se nos llenó la sala, gracias por ser un tan buen día de la ELA. Vamos a abrir otro espacio. No contábamos con que fuera necesario otro espacio, así que internamente nos vamos a poner de acuerdo para dar una fecha y les haremos conocer, probablemente la otra semana o en 2 semanas, abriremos otro espacio para las personas que no pudieron entrar a la sesión. Igual entiendo que la presentación queda colgada en redes para la consulta, pero yo entiendo que la interacción a veces es fundamental, entonces yo creo que el siguiente espacio que vamos a hacer, teniendo ya ustedes la presentación en redes, verían la presentación y entraríamos a unas generalidades rápidas y a contestar las preguntas que ustedes tengan. Cuando se empieza con problemas de adaptación de sonidos, ¿se compromete rápidamente la respiración? Sí, sí, son deterioros que van muy de la mano, ¿sí? Porque la respiración depende de los músculos del tórax, pero también de los músculos de la faringe, particularmente cuando uno está dormido. Si los músculos de acá están débiles, colapsan y facilitan algo que se llama apnea del sueño, que es que uno dormido ronca y en el ronquido esto se cierra y no permite la ventilación. Entonces, los signos vulvares que llamamos nosotros, por la problemas de articulación del lenguaje y de tragar el alimento, de deglución, están muy paralelos a la función respiratoria. ¿Qué pruebas experimentales se están haciendo en Colombia? ¿Es cierto que entidades internacionales se encuentran haciendo pruebas o ensayos con pacientes con ELA? Los ensayos clínicos experimentales exigen una infraestructura inmensa, porque tienen que partir del hecho de proteger al paciente, ¿sí? Uno no puede ensayar a ciegas y en vez de hacer un bien al paciente hace un daño. Por tanto, tienen unos protocolos de seguridad grande y una infraestructura grande. Y no todos los hospitales cumplen estos criterios. Hay un medicamento, masitinib, que es de un laboratorio francés, europeo, que ya hizo un ensayo fase 3, que tiene dificultades para que se apruebe el medicamento porque tenía algunas debilidades metodológicas, y en Colombia abrieron este laboratorio la posibilidad para que tuviéramos algunos pacientes con el medicamento, no con el medicamento, es decir, en el ensayo clínico, usted como paciente entra al ensayo clínico, firma las autorizaciones, los consentimientos informados y a usted le van a dar, digamos, una tableta. En esa tableta usted como paciente no va a saber si va al medicamento o va placebo, es decir, no va al medicamento. Y yo como médico dentro del ensayo clínico no sé si usted está tomando el medicamento o está tomando el placebo, es decir, no está tomando algo específico molecular para la enfermedad. Y vamos haciendo comparaciones. Usted como paciente va evolucionando y yo lo voy evaluando de tal forma que no sesguemos la información y si se sepa al final si sirve o no sirve el medicamento, o todos por la esperanza y el entusiasmo nos sesgamos. Hacer este tipo de ensayos clínicos en Colombia exige unos recursos grandísimos. Cuando se intentó pensar en esta posibilidad, nos dimos cuenta que desde el punto de vista de soporte económico para hacer el estudio, pues habían grandes falencias y no se dio. Entiendo que en Medellín existe alguna posibilidad de participar en ese ensayo clínico. Bueno, creería yo que unas 2 preguntas más y finalizamos. Las fasciculaciones en la lengua, ¿cómo se pueden disminuir? No se pueden disminuir. Las fasciculaciones nos ayudan a nosotros como médicos para hacer el diagnóstico inicial y de allí en adelante no nos dicen mucho. No necesariamente la enfermedad empeora o se estabiliza teniendo o no teniéndolas. Hay pacientes que cuando vemos que disminuyen las fasciculaciones, también se ve que la debilidad no progresa tanto, pero es muy azaroso. No hay forma de detener las fasciculaciones ni de la lengua ni de ninguna otra parte. Hacen parte del deterioro y de la progresión de la enfermedad. La última pregunta. Está escribiendo la esposa de un paciente de Mary de Granados, esposa del paciente Jaime Granados de Cali. ¿Cómo puedo solicitar el dispositivo ocular TOBI? Él tiene EPS Santos. Este tipo de dispositivos el Ministerio consideró que no son de formulación médica. Tenemos una dificultad administrativa con respecto a eso, entonces mi recomendación es que sea solicitado idealmente desde una junta donde haya neurólogos y fisiatras
y el sistema de salud desde el punto de vista legal no tendríamos el suficiente soporte para que Sanitas lo diera directamente. Entonces el proceso que todos conocemos de hacer como la pelea legal es el que se debería hacer, y una vez usted tenga una tutela a favor, Sanitas se ve obligado a darle este dispositivo. ¿Qué hemos podido acordar en algunas EPS? Hay EPS que tienen el dispositivo y lo dan en comodato, es decir, lo compran para los pacientes que lo vayan a requerir, no se compra específicamente para un paciente. Cuando este paciente ya no esté, se retoma este dispositivo y se cederá al siguiente paciente que lo requiere. En esta figura del comodato, varias EPS han entendido que sí puede ser una herramienta que ellos puedan tener y ofrecer a sus pacientes. Pero pues la fórmula se la hace un neurólogo o un fisiatra, idealmente en una junta para darle más soporte administrativo, y hace el proceso para las cosas de alto costo de la enfermedad. Bueno, hemos terminado 2 horas de extensa discusión respecto a la enfermedad. Nuevamente, gracias. Estamos aquí siempre dispuestos a que ustedes nos consulten, a que podamos abrir un espacio en línea para poder contestar dudas. Nuevamente un llamado a la esperanza, un llamado al trabajo conjunto, a tener los pies sobre la tierra, sí, pero pues con toda la ilusión de que la ciencia y las humanidades nos den más elementos para las personas con ella. Mil gracias a todos y muy buena noche.